La resistencia a los antibióticos, el uso inadecuado de los mismos y cómo utilizarlos realmente cuando es clave, ese es el tema que nos acompaña el día de hoy. La doctora Yoxibel Lima nos visita en el estudio para aclararnos todas las dudas. Un gusto recibirla, bienvenida. Un placer para mí estar aquí, Dani. Vamos a hablar sobre los antibióticos. La cultura venezolana per se tiene mucha creencia en que los antibióticos sirven para absolutamente todo e incluso se automedican a través de ellos. ¿Qué pasa o qué estamos haciendo como sociedad y el abuso que le estamos dando a este tipo de fármacos? Eso es completamente cierto. A veces nosotros pensamos que el usar antibióticos nos va a curar todo tipo de enfermedad, infecciosas, parasitarias, las bacterianas que sí sabemos que sí funcionan, hasta el miedo. A veces vemos hasta personas, inclusive médicos, que colocan antibióticos por si acaso el paciente llega a tener algo. Entonces, lo que hemos tenido como consecuencia, e inclusive como consecuencias de haber vivido COVID-19, en donde hemos visto el uso indiscriminado que se le ha dado a los antibióticos. Aquí quiero hacer una aclaratoria: COVID es un virus. Los virus no se combaten con antibióticos y hasta el momento no hay ninguna prueba, ningún estudio que demuestre que algún antibiótico haga algo para COVID. No lo hay. Entonces nosotros, el hecho de tener COVID, ya yo veo recetarios, no sé si te ha tocado ver, Daniela, recetarios de COVID-19 es igual al uso de 1, 2 o 3 antibióticos. Sí, es casi que como una receta genérica para los pacientes y hay que individualizar los pacientes. Nos dice lo de los antibióticos. Y Bien, eso ha traído como consecuencia que ya nuestras bacterias, porque nosotros tenemos bacterias que viven con nosotros, que son buenas para nuestro organismo, se han vuelto resistentes a estos antibióticos porque han estado en contacto con esta sustancia y ha hecho que estas bacterias cambien su conformación, igual como hemos visto en COVID-19, las bacterias también cambian su conformación y se vuelven resistentes a estas sustancias que son los antibióticos, y en el momento que nosotros tengamos una infección vamos a tener infecciones por bacterias resistentes y nosotros no tenemos mucho arsenal antibiótico en Venezuela, sobre todo, que para poder combatir este tipo de infecciones por bacterias multiresistentes. Claro, también pasa que muchos de los antibióticos que son de venta libre, muchos sí necesitan el récipe. E incluso cuando vamos a las farmacias nos piden retener este récipe porque ya nos ha entregado el medicamento, pero hay otras que son de venta libre y de ahí empieza también a utilizarse absolutamente para todo. Así es. Nosotros debemos tener conciencia de cuidar los pocos antibióticos que tenemos. Antes, no sé si tú habías escuchado, los carbapenem eran los antibióticos de última generación, los que nos servían para las infecciones graves, para las bacterias resistentes. Ya estamos viendo una pandemia, porque estamos viviendo una pandemia de bacterias resistentes ya a estos antibióticos. Ya de hecho podemos ver estos pacientes con COVID-19 que se sobreinfectan, que no es lo mismo de COVID-19, sino por el largo tiempo hospitalizados en terapia, intubados, invadidos, con vías centrales, vías periféricas, vías arteriales. Entonces esos pacientes tienden a tener infecciones por bacterias y ya nosotros estamos viendo bacterias que son resistentes a todos los antibióticos. La única manera de combatir esto es haciendo un uso adecuado de antibióticos. ¿Qué significa eso? De colocar el antibiótico cuando en realidad tenemos una infección por bacterias, no son infecciones por parásitos, ni virus, ni otras cosas, sino infecciones por bacterias. Y esa infección por bacteria, lo adecuado en primera instancia es tomar cultivos. Cultivo es tomar una muestra, por ejemplo, si tú tienes una infección urinaria, se toma una muestra de la orina, esa muestra de la orina se procesa en un laboratorio de microbiología, en unos cultivos, unos caldos de cultivo, se hace que se crezca la bacteria y allí vamos a evidenciar cuál es la bacteria que está produciendo la infección y si esa bacteria es sensible a 1 o 2 o 3 antibióticos y se coloca el antibiótico de acuerdo a la sensibilidad que tiene esa bacteria. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos utilizar adecuadamente los antibióticos. Claro, y con COVID-19 la única manera de recetar antibiótico es que además del virus tenga una infección bacteriana que lo justifique, ¿no? Así es. Que sí puede pasar. El COVID-19 no se trata con antibióticos. Claro. La única manera de que yo le coloque antibióticos a un paciente que tenga COVID-19, que eso puede suceder, es que yo tenga una infección asociada. Por ejemplo, que tenga COVID-19
y a la par haya tenido una secreción o una secreción por la vía respiratoria donde se haya evidenciado que haya una bacteria y en ese momento se coloca un antibiótico. O que un paciente con COVID-19 también tenga una infección urinaria y la infección urinaria sea bacteriana y esa se le coloca antibiótico. Claro, y además, como dice usted, verificar además a qué bacteria estamos atacando. Normalmente, dependiendo de las manifestaciones, ya se saben cuáles podrían ser. Sin embargo, hay que revisar bien, ¿no? Así es. Y nosotros poner de nuestra parte, como lo decíamos, para no hacernos resistentes en nuestro organismo, estas bacterias, para poder tener tratamiento cuando de verdad lo necesitamos. Hay personas que incluso me llaman la atención, que teniendo gripe toman antibióticos. Sí, es que el antibiótico se ha vuelto en estos últimos tiempos como un ansiolítico. Nosotros ya tomamos antibióticos por calmar nuestra ansiedad y nuestra mente de que ese antibiótico es el que nos va a curar. Inclusive hay pacientes que tienen, como tú dices, gripe y se toman el antibiótico como que si fuese acetaminofén y te va a quitar el malestar. No, si tú no te tomas el antibiótico va a ser mejor porque igualmente se va a quitar ese cuadro gripal y no vas a tener los efectos colaterales de ese tratamiento antibiótico que es la resistencia bacteriana. Claro, y esto lo estamos viendo desde el COVID-19. Esto no es que apareció con el COVID, no. Hemos visto cómo están haciendo también uso indiscriminado o abuso de antibióticos con COVID, pero esto de, como le decía, la cultura venezolana de tomar antibióticos para todo nos está pasando mucho antes. Solo que, bueno, ahorita como se ve con más fuerza, hemos como que notado más que está sucediendo este fenómeno. Así es. De hecho, la Organización Mundial de la Salud hace algunos años ya había sacado una alerta del uso indiscriminado de antibióticos porque nos estamos quedando sin antibióticos para utilizar. Los nuevos antibióticos, que son antibióticos que se están creando para este tipo de bacterias resistentes, son pocos. Son pocos las industrias que están haciendo nuevos antibióticos para este tipo de bacterias resistente a todos los antibióticos que ya existen. Entonces, por eso que tenemos que cuidar los antibióticos que tenemos a la mano y la única manera es haciendo el uso adecuado. Sobre la resistencia nos dice, una pregunta para la doctora, ¿el antibiótico deja de tener acción por su consumo excesivo? El antibiótico deja de tener acción por su consumo excesivo porque la bacteria se va a proteger contra ese antibiótico si está inadecuadamente indicado, en dosis, en tiempo. Los antibióticos deben utilizarse de una manera adecuada, en el momento adecuado, en la bacteria adecuada, en la infección adecuada, en el tiempo adecuado y en la dosis adecuada. Porque si yo también coloco un antibiótico que está bien utilizado y lo coloco a dosis que no son, y en el tiempo que no es el adecuado, la bacteria se va a hacer resistente. Vamos a irnos a una pausa, vamos a seguir viendo las recomendaciones de la doctora Yoxibel Lima, médico infectólogo, sobre el uso adecuado de los antibióticos y cómo evitar el exceso y también este proceso en el cual hacemos resistente a estas bacterias. Así que a la pausa, recuerde las redes sociales, @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos.